El agudo sonido de la alarma resonó por la estación de bomberos, rompiendo la calma del atardecer. La teniente Isabella Duarte ya estaba de pie antes de que terminara la llamada. Había pasado por esta rutina miles de veces: fuego, humo, peligro, pero por mucho que respondiera, la adrenalina siempre era la misma. Se puso el equipo. Su corazón latía con firmeza mientras ella y su equipo corrían hacia el camión de bomberos. Un edificio abandonado en el centro, posibles daños estructurales, sin víctimas confirmadas. La voz del operador resonó por la radio. El camión rugió, destellando en rojo y dorado contra el cielo que se oscurecía. Isabella se aferró a la barandilla lateral mientras corrían por las calles. Si algo había aprendido, era que el fuego nunca sigue las reglas. Se propagaba impredecible y violento, listo para consumir todo a su paso. Pero ella tenía un trabajo que hacer. Clara Montero ajustó el objetivo de su cámara. Siempre le había encantado capturar el contraste de una ciudad, la belleza oculta en la decadencia de las viejas estructuras. El edificio abandonado que tenía ante ella, cubierto de hiedra y grafitis, era el sujeto perfecto. Había planeado la sesión durante semanas, esperando la luz adecuada, el momento oportuno. Al cruzar la puerta con cuidado, inhaló el olor a polvo y a viejo. No notó las primeras señales de humo, el clic de su cámara llenó el silencio. Pero en cuestión de minutos, el aire se densificó. El humo se abría paso por las ventanas rotas, deslizándose por el suelo como una advertencia. Clara se giró hacia la salida, pero la puerta, antes despejada, estaba ahora envuelta en una ola de calor. La invadió el pánico. Corrió hacia otra salida, pero una viga se desplomó, bloqueando el paso. Tosiendo contra el aire acre, buscó a tientas su teléfono, le temblaba el dedo, no tenía señal. Entonces, a través de la creciente neblina, lo oyó: sirenas. El camión de bomberos patinó hasta detenerse. Isabella fue la primera en salir. Observó el edificio. Las llamas se filtraban por las ventanas superiores, el humo negro se elevaba hacia el cielo. Su equipo ya estaba en movimiento, tirando de las mangueras, preparándose para entrar. «Teniente, tenemos movimiento dentro», gritó uno de los bomberos. Isabella no dudó. Había alguien ahí dentro. Atravesó la entrada, con el calor apretándole por todos lados. La visibilidad era escasa, pero un leve sonido de tos llegó a sus oídos. Lo siguió, abriéndose paso entre los escombros hasta que divisó una figura acurrucada cerca de la escalera, una mujer. Aún aferraba la cámara, pero respiraba con dificultad y tenía los ojos abiertos por el pánico. Sus miradas se encontraron. «Te sacaré de aquí», dijo Isabella con firmeza, dando un paso adelante. Clara asintió, pero al intentar levantarse, sus piernas se doblaron. Isabella la sujetó justo a tiempo, un brazo alrededor de su cintura, atrayéndola hacia sí. Avanzaron entre el humo, Isabella la guiaba con cuidado. Las llamas rugieron, las brasas cayeron peligrosamente cerca. Clara se aferró a ella, una mezcla de miedo y confianza en su agarre. Entonces el techo crujió. «Muévete», gritó Isabella, protegiendo a Clara mientras un trozo de techo se derrumbaba tras ellas. Apenas lograron salir. En cuanto el aire fresco llegó a sus pulmones, Clara jadeó, mirando fijamente a su salvadora, la mujer que la había salvado. Isabella la ayudó a bajar al suelo, arrodillándose a su lado. Sus rostros estaban cerca, ambas respirando con dificultad. «¿Estás bien?», preguntó Isabella, ahora con voz más suave. Clara asintió, pero no podía apartar la mirada. Había algo en esta mujer, la confianza en su voz, la fuerza en sus manos. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Entonces Isabella se puso de pie, recuperando su actitud profesional. «Que la revisen», ordenó a los paramédicos antes de darse la vuelta. Clara la vio irse, con el corazón aún acelerado, no solo por el fuego. Mientras los paramédicos la examinaban, tomó una decisión:
Tenía que volver a ver a esa mujer. Otra vez, Clara se ajustó la correa de la cámara al hombro mientras caminaba hacia la estación de bomberos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el pavimento, pero solo podía pensar en la mujer que la había rescatado de las llamas, la teniente Isabella Duarte. Había pasado la noche repasando los acontecimientos, el calor sofocante, el momento en que creyó que no saldría adelante, y luego el fuerte agarre de Isabella que la puso a salvo. Había algo en ella, la forma en que dominaba la situación, su presencia inquebrantable. Clara necesitaba volver a verla, pero también necesitaba una razón. Por eso estaba allí, de pie frente a la estación de bomberos, aferrada a la propuesta que había escrito al amanecer, un ensayo fotográfico. Su trabajo siempre se había centrado en contar historias, en capturar la resiliencia y la supervivencia. ¿Y qué profesión representaba eso mejor que los bomberos? La idea de trabajar estrechamente con Isabella era simplemente una ventaja muy atractiva y a la vez muy distractora. Tomando una respiración profunda, ella entró. Isabella estaba sentada en la mesa común de la estación, revisando los informes del incendio de la noche anterior. No esperaba volver a ver a Clara Montero. Cuando el capitán de la estación la llamó a su oficina, entró sin dudarlo, solo para encontrar a Clara allí de pie, aferrada a una carpeta, con la misma determinación que la noche anterior, cuando se negó a soltar la maldita cámara. Teniente Duarte, dijo el capitán, señalando a Clara. Es periodista. ¿Quiere hacer una serie de fotos sobre nosotros, periodista? Isabella se puso rígida. Ya había tratado con reporteros antes, la mayoría buscaban historias sensacionalistas, no la verdad. Clara, sin embargo, no se inmutó ante su mirada. No estoy aquí para explotarte, dijo, como si leyera los pensamientos de Isabella. Quiero capturar lo que haces, el riesgo, los sacrificios. Tu trabajo no se trata solo de apagar incendios, se trata de salvar vidas. Eso merece ser visto. Isabella se cruzó de brazos. ¿Y crees que puedes mostrar eso con una lente? Sí, respondió Clara sin dudarlo. Pero necesito acceso. Quiero observar al equipo, ver cómo es un día en su vida. El capitán se recostó. ¿Qué opinas, Duarte? Isabella dudó. Había algo en esta mujer que la inquietaba, la hacía sentir como si la vieran de una forma a la que no estaba acostumbrada. Pero Clara tenía razón. Su trabajo era más que fuego y humo. De acuerdo, dijo al fin. Pero no te metas y no esperes un trato especial. Clara sonrió, de esa manera que hacía que el estómago de Isabella se tensara de una manera que no quería analizar. No esperaba menos, respondió ella. Esa misma tarde, Clara siguió al equipo hasta una pequeña fogata en una zona residencial. Mantuvo la distancia, pero tomó fotos mientras trabajaban, capturando la precisión y el trabajo en equipo, los momentos de tranquilidad y agotamiento entre llamadas. Por supuesto, capturó a Isabella a través de su lente. Vio cosas que otros podrían pasar por alto, la nitidez de sus ojos, su forma de moverse sin vacilar, como la expresión de su rostro no ocultaba su silenciosa determinación. Entonces, Isabella la sorprendió mirándola fijamente. Sus miradas se cruzaron, un destello pasó entre ellas antes de que Isabella volviera a su trabajo. Clara bajó la cámara, su pulso era inestable. Estaba en apuros. Clara miraba fijamente la pantalla de su portátil, repasando las fotos que había tomado a lo largo del día. Las imágenes capturaban todo lo que esperaba, la acción cruda e intensa de los bomberos, el calor de las llamas en la noche, el cansancio en sus ojos tras apagar el fuego. Pero fueron las fotos de Isabella las que captaron su atención. Había algo diferente en ella. Clara había pasado años fotografiando a personas en sus momentos más vulnerables, pero Isabella era un misterio. Se comportaba con seguridad, pero bajo esa apariencia se escondía algo que Clara no podía identificar. Y si había algo a lo que no podía resistirse, era una historia esperando a ser descubierta. A la mañana siguiente, Clara llegó temprano a la estación de bomberos. Isabella ya estaba allí,
afilando un hacha con precisión metódica. No levantó la vista cuando Clara se acercó, pero Clara se dio cuenta de que había llegado temprano. Pensé que conocería a las personas que estoy fotografiando, dijo Isabella con voz serena. No somos exactamente un libro abierto, respondió Clara. Me he dado cuenta, dijo Isabella, cruzándose de brazos. Eso solo me da más curiosidad. Clara se acercó. Fuego, pero eso no te detiene. Por un instante, se sostuvieron la mirada. Entonces, como si se diera cuenta del peso del silencio, Isabella exhaló y dejó el hacha. Encogió los hombros, mirando hacia las grandes puertas del hangar donde estaban estacionados los camiones. ¿Quieres saber por qué hago este trabajo?, preguntó, ahora con voz más tranquila. Sí, lo hago, respondió Clara. Isabella dudó un momento y, tras una larga pausa, señaló con la cabeza hacia el fondo de la estación. Vamos. Se sentaron en el borde de un muelle de carga de hormigón detrás de la estación, lejos del ruido de los demás. Isabella se pasó una mano por su corto cabello oscuro antes de hablar. Mi primer incendio fue a los 16 años, comenzó. La casa de mi vecino se incendió en plena noche. Me desperté gritando. Para cuando salí, las llamas ya se estaban extendiendo. Clara permaneció en silencio, dejándola continuar. Corrí adentro antes de que llegaran los bomberos. Ni siquiera recuerdo haber tomado la decisión. Fue solo instinto. El humo era tan denso que apenas podía ver. Encontré a mi vecino, un anciano que vivía solo, inconsciente en el pasillo. Isabella apretó la mandíbula. Intenté sacarlo. De verdad que sí. Pero no tuve la fuerza suficiente. Para cuando llegaron los bomberos, me había desmayado por el humo. Clara tragó saliva, intuyendo hacia dónde quería llegar. No lo logró, terminó Isabella. Y desde entonces he pasado cada día asegurándome de no volver a sentirme tan impotente nunca más, añadió. El peso de sus palabras se apoderó de ellos. Clara tomó su cámara, no para tomar una foto, sino para sostenerla en su regazo. ¿Te culpas a ti mismo?, preguntó suavemente. La mirada de Isabella se endureció, pero no lo negó. Clara quería decirle que no era su culpa, que solo era una niña, pero había visto a tanta gente cargando con la culpa como para saber que las palabras no cambiarían nada. En cambio, le ofreció algo más. Quizás no pudiste salvarlo, dijo. Pero has salvado a muchos otros desde entonces. Por primera vez desde que se conocieron, Isabella miró hacia otro lado primero, y Clara supo que había visto una parte de ella que pocas personas veían. La conversación persistió en la mente de Clara mucho después de salir de la estación de bomberos. Isabella Duarte no solo era valiente, sino que también cargaba con fantasmas. Clara había conocido a mucha gente que se escondía tras la confianza, pero había algo en el autocontrol de Isabella que la atraía. Quería saber más. La deseaba, pero también sabía que presionar demasiado podría hacer que Isabella se retirara por completo. Así que mantuvo las distancias. Por ahora, la siguiente llamada de bomberos llegó al atardecer. Un pequeño almacén cerca de los muelles había ardido en llamas, extendiendo una humareda negra hacia el cielo. Clara llegó justo cuando llegaron los camiones de bomberos, con la cámara lista. Observó cómo los bomberos se movían con precisión, Isabella en el centro de todo, su voz penetrando el caos, dirigiendo a su equipo con firmeza. El calor era insoportable, incluso desde la distancia, pero Isabella se movía con la seguridad de que pertenecía allí. Clara nunca había visto nada más cautivador. En cuanto el fuego estuvo bajo control, Isabella se quitó el casco y se sacudió el pelo húmedo. Clara levantó la cámara y disparó a través del lente. Vio el momento exacto en que Isabella la sorprendió mirándola. Por un instante, ninguna se movió. Entonces Isabella entrecerró los ojos y caminó hacia ella. El corazón de Clara se aceleró. Cuando Isabella llegó hasta ella, no habló de inmediato. Solo la miró, observándola, buscando algo. Clara bajó la cámara. Solo estaba. Sé lo que hacías, interrumpió Isabella, con la voz más baja de lo esperado.
pero lo que no sé es por qué, Clara exhaló, agarrando la correa de su cámara. Porque veo algo en ti, la mirada de Isabella parpadeó. ¿Crees que me conoces? No, admitió Clara. Pero quiero, Isabella apretó la mandíbula, como si estuviera a punto de discutir, pero no lo hizo. En cambio, retrocedió. No te metas, murmuró. Antes de marcharse, Clara la vio irse. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. No iba a huir. Todavía no. Más tarde esa noche, Clara se encontró de nuevo fuera de la estación de bomberos. No había planeado volver, pero algo en la noche parecía inconcluso. Dentro, la estación estaba más tranquila, la mayoría de los bomberos ya se habían acostado, pero Isabella seguía allí, sentada en la mesa común, repasando informes. Clara dudó un momento, pero se acercó. ¿Alguna vez dejas de trabajar?, preguntó. Isabella levantó la vista. ¿Alguna vez dejas de tomar fotos? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Clara. Touche se sentó frente a Isabella, sintiendo la calidez de su presencia incluso al otro lado de la mesa. ¿Siempre está cerrada?, preguntó Clara. Isabella exhaló por la nariz. Siempre eres persistente. Clara ladeó la cabeza. No respondiste a mi pregunta. Isabella sostuvo su mirada un largo instante antes de apartar la vista. Yo era diferente. Antes de aprender que acercarse a la gente significa perderla, a Clara le dolió el pecho ante la cruda honestidad de su voz. Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en la distancia. Una explosión. La alarma resonó por toda la estación. Isabella ya estaba de pie, con una expresión indescifrable. Justo antes de darse la vuelta, sus dedos rozaron los de Clara en la mesa, breve pero innegable, y luego desapareció. Clara se sentó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Chispas. Clara no podía quitarse de la cabeza la sensación del roce de Isabella. Había sido breve, casi accidental, pero había significado algo. Durante los 2 días siguientes, mantuvo la distancia, dándole espacio a Isabella, esperando a ver si acudía a ella. Se concentró en terminar su proyecto, seleccionando las mejores fotos de la estación de bomberos para su próxima exposición. Aún así, sus pensamientos siempre volvían a Isabella, así que, cuando llegó la noche de la exposición, Clara esperaba que Isabella apareciera. Pero se negó a decepcionarse si no lo hacía. Había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar demasiado de la gente que temía dejar entrar a alguien. La galería estaba repleta, las paredes cubiertas de sus fotografías de bomberos en acción, momentos de lucha, agotamiento, victoria, congelados en el tiempo. Los invitados murmuraban. La admiración señalaba la intensidad de las imágenes, pero Clara no les prestaba atención. Estaba mirando la puerta. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, Isabella Thorne, vestida con vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero, el cabello aún ligeramente húmedo de la ducha, se movió entre la multitud como si no perteneciera del todo allí. Escudriñó la sala hasta que su mirada se posó en Clara. Clara contuvo la respiración. Ella vino. Isabella se acercó lentamente, observando las fotografías mientras caminaba. Se detuvo frente a una, en particular, una foto en blanco y negro de ella misma, con el casco en la mano, manchas de sudor en la cara, el agotamiento y la determinación luchando en sus ojos. Clara se acercó a ella. ¿No te gusta que te tomen fotos? Isabella sonrió con suficiencia, pero su mirada se quedó fija en la foto. La verdad es que no. Te ves poderosa. Un músculo de la mandíbula de Isabella se tensó. No siempre me siento así. El pecho de Clara se encogió. Se giró ligeramente, mirando a Isabella en lugar de la foto. No tienes que hacerlo. Isabella finalmente la miró a los ojos, con algo crudo e ilegible en su expresión. El aire entre ellas se agitó, cargado de palabras no dichas. Entonces, en voz baja, Isabella dijo, «Sal conmigo». La ciudad zumbaba a su alrededor,
Las luces de neón se reflejaban en el pavimento húmedo. Isabella exhaló, pasándose una mano por el pelo. Yo no hago esto. Clara ladeó la cabeza. ¿Hacer qué? Esto, Isabella hizo un gesto entre ellas. Dejar entrar a la gente. Involucrarse. Clara se cruzó de brazos, con el corazón palpitante. Entonces, ¿por qué viniste esta noche? Isabella dudó y luego dijo, porque no podía quedarme lejos. La confesión golpeó a Clara como una chispa a la madera seca. Su pulso latía con fuerza, su cuerpo se inclinó hacia el espacio que la separaba, antes siquiera de darse cuenta de que se movía. Y entonces, Isabella también la agarró. El primer roce fue cauteloso, como si ninguna de las dos pudiera creer lo que estaba sucediendo. Pero cuando los dedos de Clara rozaron la mandíbula de Isabella, cuando las manos de Isabella encontraron su cintura, la vacilación se hizo añicos, sus labios se encontraron en un roce suave y urgente, lento al principio, de prueba, de aprendizaje, antes de que él tomara el control. Isabella acercó a Clara, profundizando el contacto, dejándose llevar como nunca antes. Clara se derritió contra ella, aferrándose a la chaqueta de Isabella como si temiera que se apartara. Pero Isabella no se apartó. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, la frente de Isabella se apoyó en la de Clara. No sé cómo hacer esto, admitió Isabella. Clara sonrió suavemente, rozándose la comisura de los labios. Luego lo averiguaremos. Por una vez, Isabella no discutió. El calor de los labios de Isabella aún persistía en la piel de Clara, mientras caminaba a casa desde la galería, su cuerpo vibraba con el recuerdo de sus caricias, la forma en que Isabella la había abrazado, vacilante al principio, luego cediendo por completo. Esperaba que Isabella se apartara después, que se arrepintiera. Pero no lo hizo. Se quedó. Y eso aterrorizó a Clara más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, Clara se despertó con un mensaje de Isabella. ¿Puedo verte esta noche? A Clara se le revolvió el estómago. Ella tampoco se lo esperaba. Clara solo respondió, si me dejas tomarte más fotos. Unos segundos después, otro mensaje, Isabella, eres implacable. Clara dudó, pero luego sonrió. Clara, ¿te gusta? No hubo respuesta inmediata, pero Clara casi podía imaginar la sonrisa de Isabella al otro lado de la pantalla. Esa noche, se encontraron en un tranquilo café cerca de la estación de bomberos. Isabella era diferente esta vez, seguía reservada, pero más suave. Hablaron, no de la estación de bomberos ni del trabajo, sino de todo lo demás, su música favorita, los lugares a los que querían viajar, las cosas que les daban miedo. Clara nunca había visto a Isabella tan abierta. Pero justo cuando la noche empezaba a parecer peligrosamente perfecta, la alarma de la estación de bomberos sonó a lo lejos. El rostro de Isabella cambió de inmediato. Sacó dinero, lo tiró sobre la mesa y se levantó. Tengo que irme. Clara sintió que el aire cambiaba entre ellas. Ahí estaba, la realidad de la vida de Isabella. Clara asintió, manteniendo la voz firme. Ten cuidado. Isabella dudó, como si quisiera decir algo más, pero luego se fue. Pasaron las horas. Clara yacía en la cama, mirando al techo, sin poder dormir. Había consultado las noticias, un incendio en un apartamento en la ciudad. Las llamas arrasaban el edificio. Isabella estaba allí. Un susurro en el fondo de su mente, ¿y si no vuelve? La idea la apretaba como un grillete. Había pasado años diciéndose a sí misma que nunca se enamoraría de alguien cuya vida estuviera constantemente en riesgo. Había visto lo que ese miedo le hacía a la gente, lo que le había hecho a su madre, y ahora lo vivía. Su teléfono permanecía en silencio, ningún mensaje, ninguna actualización. Se sentía impotente, para cuando Don llegó, ya había tomado una decisión.
Cuando Isabella por fin regresó a la estación, exhausta y cubierta de hollín, Clara ya estaba allí, esperando. El alivio en su rostro fue inmediato, pero también la tensión. Clara la miró, viva pero maltrecha, y algo en su interior se rompió. No puedo con esto, Isabella se quedó paralizada. ¿Qué? A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Esto, no puedo, exhaló temblorosamente. Pensé que podría con esto, pero no puedo. La espera, la incertidumbre sobre si volverías, la expresión de Isabella se endureció, las paredes volviéndose a su sitio. Sabías lo que hacía cuando me conociste, dijo con voz cautelosa. Pensé que no importaría. Clara admitió, pero sí importa. Un silencio denso se instaló entre ellas. Finalmente, Clara susurró, tengo que irme. Se giró antes de que Isabella pudiera decir nada, alejándose con el corazón roto. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabella dejó salir a alguien sin detenerlo. La ausencia de Clara era como una herida abierta. Isabella nunca había sido de las que se enredaban emocionalmente. Había pasado años perfeccionando el arte de mantener a la gente a distancia. Era más seguro así. Pero ahora, sentada en el oscuro vestuario de la estación de bomberos, sentía el peso de lo que había perdido. Clara había superado sus defensas, la había arrastrado hacia algo real, algo aterrador. Y tan rápido como había comenzado, desapareció. Isabella apretó la mandíbula y cerró su casillero de golpe. Bien. Si Clara no hubiera querido esto, no la habría perseguido. Había pasado por cosas peores, ¿verdad? La llamada llegó justo después de la medianoche. Varias víctimas atrapadas en el incendio de un apartamento de gran altura. Colapso estructural inminente. Isabella ya estaba en la camioneta antes de que el operador terminara de hablar. La adrenalina la devolvía a la normalidad, no tenía tiempo para pensar en Clara, no ahora, no cuando la gente la necesitaba. En cuanto llegaron, Isabella vio que el incendio era grave. Las llamas ya habían consumido 3 pisos y salía humo por las ventanas rotas. La gente gritaba desde el balcón. El edificio estaba al borde del colapso. Isabella no lo dudó. Entró. El aire dentro era denso e implacable, su máscara de oxígeno era su único salvavidas. La radio crepitaba en su oído, las voces se superponían mientras los bomberos trabajaban para despejar los pisos superiores. Encontró a una anciana atrapada en un pasillo lleno de humo. Su cuerpo estaba débil por inhalar demasiado humo. Sin pensarlo 2 veces, Isabella la levantó, apenas se dirigía a la salida cuando el mundo sobre ella retumbó, sus instintos le gritaron una advertencia. El techo se derrumbó. Clara despertó con las noticias en su teléfono. Un incendio arrasa un rascacielos en el centro. Varios bomberos están atrapados dentro. Su corazón se paró. Le temblaban las manos mientras revisaba la pantalla, buscando alguna señal de que Isabella estuviera bien. Tomó su abrigo y salió corriendo. En el lugar, reinaba el caos. Las llamas aún lamían el esqueleto del edificio, y los bomberos se movían como sombras contra el infierno. Los ojos de Clara escrutaban desesperadamente la neblina de humo y los destellos de las luces. Divisó a un grupo de paramédicos cerca de una ambulancia, y se quedó sin aliento porque allí estaba Isabella, sentada en la parte trasera de la ambulancia, con la sangre corriendo por sus sienes, cubriéndole la piel, pero estaba viva. Clara no pensó. Corrió. Cuando Isabella la vio, algo se rompió en su rostro, una grieta en la piedra. Clara, pero antes de que pudiera decir nada más, Clara se abalanzó sobre ella, abrazándola como si temiera que desapareciera. «Estás viva», dijo Clara con voz ahogada contra su hombro. «Estás viva». Isabella dudó solo un segundo antes de abrazarla con más fuerza. «Estoy aquí», murmuró. Clara se apartó lo justo para mirarla, con las manos enmarcando el rostro de Isabella. «Pensé que te había perdido», susurró. Y entonces, antes de poder reconsiderarlo, la tocó.
Era una sensación desesperada, llena de todo lo no dicho, miedo, alivio, amor. Cuando finalmente se separaron, la frente de Clara se presionó contra la de Isabella. Ya no quiero tener miedo, admitió. No si eso significa perderte. Isabella acunó el rostro de Clara, secándose una lágrima con el pulgar. Entonces no, dijo en voz baja. Y por primera vez, Clara decidió quedarse. El mundo fuera de la estación de bomberos seguía su curso, pero Clara se sentía atrapada en su lugar. El alivio de encontrar a Isabella con vida había eclipsado todo lo demás, el miedo, la duda, la lógica. Solo importaba a ella, pero ahora, en el silencio posterior, Clara sentía que volvía a asomarse, la verdad que había intentado ignorar. Nada había cambiado. Isabella seguía siendo bombera. Los incendios seguirían ocurriendo, y un día, podría no salir de allí. No habían hablado mucho desde la noche del incendio. Isabella le había escrito, pero las respuestas de Clara habían sido breves. No estaba lista, porque si volvía a ver a Isabella, quizá no pudiera irse. E irse era la única forma de protegerse. Había pasado toda su vida evitando este dolor. Ver a su madre derrumbarse cada vez que su padre se ponía el uniforme le había enseñado una cosa. Amar a alguien que caminaba constantemente hacia el peligro era insoportable. No era lo suficientemente fuerte para eso. Por eso, después de 3 noches sin dormir, Clara compró un billete sencillo. El aeropuerto estaba más frío de lo que esperaba. Se aferró a la correa de su bolso, cambiando el peso de un pie a otro, intentando ignorar la punzada en el estómago. Se dijo a sí misma que era la decisión correcta, que así dolería menos. Entonces, una voz a sus espaldas. Clara. Su corazón se paró. Se giró lentamente, sabiendo ya a quién vería. Isabella. Se veía diferente, sin uniforme, vaqueros, chaqueta de cuero, el pelo aún húmedo de la ducha. Pero su expresión era la misma que Clara había visto la noche del incendio, cruda, indescifrable. ¿Te vas?, preguntó Isabella con voz serena. Pero Clara percibía la tensión subyacente. Clara tragó saliva con dificultad. Tengo que hacerlo. Isabella se acercó. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Clara se obligó a sostenerle la mirada. No puedo vivir así, con el miedo, con la espera. Exhaló bruscamente. Pensé que podría con esto, pero no puedo. Isabella tensó la mandíbula. ¿Crees que no entiendo el miedo?, preguntó en voz baja. Entro en edificios en llamas todos los días. ¿Y sabes qué me aterroriza más que el fuego? Clara no habló. La palabra fue como un puñetazo en el pecho. Estaba bien antes de ti, continuó Isabella con voz áspera. Mantuve mis muros en pie. Mantuve a la gente fuera. Era fácil. Y entonces, llegaste tú, y de repente, tenía algo que perder. A Clara le ardía la garganta. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué arriesgarme? Isabella se acercó aún más, con la mirada clavada en ella. Porque te amo. El aire entre ellas se quebró. Clara sintió que se desmoronaba. Y entonces, la llamada de embarque resonó en lo alto. Miró la puerta, el billete en la mano, y luego volvió a mirar a Isabella. Su cuerpo temblaba de indecisión. Finalmente, tomó una decisión. Clara se quedó paralizada, con el peso de las palabras de Isabella sobre ella. Porque te amo. Nunca esperó oír esas palabras de ella, no así, no ahora, no cuando estaba a punto de irse. Apretó la mano sobre su tarjeta de embarque. La voz del agente de la puerta resonó por los altavoces, anunciando el embarque final. Esta era su oportunidad, de irse, de protegerse, de irse antes de perder a Isabella como siempre temía. Entonces, ¿por qué no podía moverse? El corazón de Isabella latía con fuerza,
pero se mantuvo firme. Nunca había rogado por nada en su vida, ni amor, ni que nadie se quedara. Pero esto era diferente. Era Clara. Y perderla sería como caminar hacia un fuego del que no podría escapar. No tienes que hacer esto, dijo ella, con la voz más suave ahora y el calor que había detrás dando paso a la vulnerabilidad. Clara negó con la cabeza. Isabella. Soltó un suspiro tembloroso. Tengo miedo. Isabella se acercó, despacio, con cuidado, como si se acercara a una cornisa. Yo también. Clara contuvo la respiración. ¿Pero tú nunca tienes miedo? Isabella soltó una risa suave y amarga. Eso es lo que crees. Bajó la mirada, frotándose la mandíbula. Cada vez que me topo con un incendio, tengo miedo. Cada vez que saco a alguien, me pregunto si sobreviviré. Pero lo hago de todos modos. Volvió a mirar a Clara, con ojos oscuros e intensos. Porque hay cosas que valen la pena el miedo. Clara cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear la verdad de esas palabras. Quería creerle. Dios, quería creerle. Pero ¿cómo podía confiar en que no despertaría un día, con una llamada diciéndole que Isabella no volvería? Ese tipo de amor, susurró Clara, destruye a la gente. Isabella tragó saliva con dificultad. Negó con la cabeza, no. Los salva. Tomó las manos de Clara, estrechándolas con fuerza. No sé cómo prometerte que siempre estarás a salvo, admitió, pero puedo prometerte esto, lucharé para volver a casa contigo. Clara sintió que se desmoronaba, el corazón le dolía por todo lo que había temido desear. Y de repente, irse ya no se sentía como una huida. Se sentía como rendirse. Le temblaban los dedos al soltar su tarjeta de embarque. Esta cayó al suelo entre ellos, olvidada. Isabella contuvo el aliento, agarrando a Clara con más fuerza. Dime que te quedas. Clara la miró de verdad, la mujer que le había salvado la vida, la mujer de la que se había enamorado a pesar de cada muro que había construido. Y lo supo. Me quedo. En cuanto las palabras salieron de sus labios, Isabella la atrajo hacia sí, tocándola con la fuerza de todo lo que no había dicho. Esto no era como su primer contacto, esto era alivio y promesa, miedo y fuego. Todo aquello de lo que habían estado huyendo se unió de golpe. Clara se aferró a ella, fundiéndose en la calidez de su tacto, sabiendo que este era su hogar. Clara nunca pensó que encontraría paz en una estación de bomberos. Pero allí, rodeada por el zumbido de las radios y el olor a humo que impregnaba el equipo de Isabella, se sintió más en casa que en años. Se había quedado, no porque no tuviera miedo, ni porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque algunas cosas merecían el miedo, e Isabella lo merecía. Las semanas posteriores al aeropuerto se sintieron como un nuevo comienzo. Clara e Isabella aprendieron a integrarse en sus mundos. No fue perfecto, Isabella seguía siendo testaruda, Clara seguía dándole demasiadas vueltas a todo, pero lo intentaron. Algunas noches, Clara esperaba en la estación, viendo llegar la camioneta de Isabella después de un largo turno. Otras noches, Isabella esperaba a que Clara volviera a casa después de una misión. Era un equilibrio, amor, miedo, pasión, luz. Pero lo afrontaron juntas. Una noche, se sentaron en el tejado de la estación, con la ciudad extendiéndose entre brasas a su alrededor. No puedo creer que casi subas a ese avión, murmuró Isabella, trazando círculos con los dedos en la muñeca de Clara. Clara sonrió con suficiencia. Me perseguiste hasta el aeropuerto. Isabella resopló, luchando contra el enfado. No me lo recuerdes. Se quedaron en silencio un momento, observando el destello de las estrellas entre las luces de la ciudad. Entonces, en voz baja, Clara dijo, tenías razón. Isabella giró la cabeza. ¿Sobre qué?
Clara la miró con una pequeña sonrisa de complicidad en los labios. Hay cosas que valen la pena temer. Los ojos de Isabella se oscurecieron con algo profundo, algo inquebrantable. Extendió la mano y le colocó un mechón suelto del cabello de Clara detrás de la oreja. Sí que lo eres. A Clara se le encogió el pecho, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Entonces, lentamente, Isabella la tocó. Fue un momento muy dulce, sin desesperación ni miedo, solo ellas. Se supone que los bomberos no juegan con el fuego, pero a veces, el fuego se sentía como un hogar.